Y en nuestra entrevista principal vamos a conversar con alguien que fue parte del comité de expertos del segundo intento de tener una nueva constitución. Profesor de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, gracias por estar con nosotros aquí. Buenas noches, Fernando, gracias por el espacio. Encantado. A ver, hay varias cosas que me interesa conversar contigo y después voy a conversar en profundidad sobre un artículo bien interesante que salió en el diario, creo que fue en La Tercera, que te hicieron a ti y que tú hiciste una relación, y te pregunto, una relación muy directa entre el sistema político y de alguna forma lo que pasa si es que no es acorde a los tiempos o acorde al país, y qué tanto un sistema político puede alterar la vida política democrática. Partamos, si tú quieres, directamente por eso. Tú estuviste en la segunda intento de hacer una nueva constitución. Ahí habían cambios al sistema político dentro de eso y, sin embargo, bueno, ya sabemos, se rechazó. ¿Qué es, cómo lo definirías para la gente que nos está viendo? ¿Cómo se define un sistema político? ¿Qué es la base que dice esto es el sistema político chileno? Esa es una gran pregunta, Fernando, y de hecho te diría que tanto en la literatura como en la práctica hay discusión. Pero lo que es importante, creo yo, anotar es que en general lo que un sistema político es para un país lo define el mismo contexto de ese país, ¿no? Hay veces en que el país puede identificar cuáles son esos andamios sobre los cuales se construye todo lo demás. Y de hecho Roberto Gargarella, un profesor argentino, ha venido acuñando una expresión que fue muy utilizada en los dos procesos constituyentes para referirse a esto que es la sala de máquinas. Esa fue la expresión que utilizó Roberto y que ha popularizado en la región y de hecho fuera de la región, ¿no? Donde están los engranajes, donde hay que verificar los niveles de aceite, donde hay que ver si las correas de transmisión funcionan adecuadamente para que lo que pasa sobre esa sala de máquinas pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, una mala sala de máquinas va a hacer que todo el aparato se mueva de manera deficiente. Ahora, ahí me parece muy buena la metáfora con la sala de máquinas. Trasladémoslo a situaciones reales. Por ejemplo, ¿por qué? Y eso creo que hay hasta incluso consenso en general. ¿Por qué se considera que, por ejemplo, una parte de la sala de máquinas, si está tremendamente fragmentada en una multitud de partidos políticos, puede alterar la situación del país? Mira, en Chile yo creo que hay un relativo consenso en que hay al menos 4 aspectos que digamos que están contenidos en esa sala de máquinas, ¿no? Uno tiene que ver con la forma en que se están configurando los partidos políticos. La otra cuestión es la relativa al sistema electoral. Para eso, en parte importante, existen los partidos políticos. La tercera cuestión es la formación de la ley, que es uno de los aspectos que podría mal funcionar. Y la cuarta, que es una que ha venido en el último tiempo, y por eso digo que es contextual, haciéndose más presente, tiene que ver con representatividad, descentralización y mecanismos de participación ciudadana. Que yo es una de las cuestiones que lamento que haya estado incorporada una propuesta que conversamos, de hecho, la última vez, para mí no era aprobable, ¿no? Pero que estaba contenida y que yo creo que hoy día podría reflotarse. Entonces, la fragmentación de los partidos, esto es lo que más o menos hay en nivel de consenso, ¿no? Hace que los costos de transacción al momento de negociar, ¿no?, proyectos de ley en el Congreso se vuelvan muy altos, ¿no? Y una alta fragmentación hace justamente que para el gobierno sea muy costoso poder conseguir los votos que requiere para poder avanzar en su agenda legislativa. Ahora, eso es lo que ocurre en teoría. Y curiosamente respecto a ello hay alguna suerte de diagnóstico, pero yo creo que todavía falta masticarlo más para saber si es un diagnóstico completamente compartido, porque fíjate, Fernando, que hay una cuestión bien curiosa. A pesar de que son muchos los partidos políticos hoy día, bajo el binominal eran 17, también sí, había un montón de partidos. O sea, uno podría decir que es parte de la biografía política de Chile el multipartidismo, ¿no? No así el hecho de que se puedan aunar en ciertos bloques, pero el multipartidismo siempre ha estado presente en la historia de Chile. Si uno examina, como digo, el resultado del proceso legislativo durante este gobierno y los gobiernos pasados, uno se da cuenta que este gobierno en 2 años está completamente a la altura en el número de leyes aprobadas. O sea, ha aprobado, de hecho, más leyes durante sus 2 primeros años que comparativamente todos los otros gobiernos.
Y en materia de seguridad, por una cuestión contextual, es el gobierno que más leyes ha aprobado, más que incluso los gobiernos del presidente Lagos y el presidente Frey, que duraron 6 años. Entonces, esto es lo que yo creo que falta todavía que mastiquemos bien. Cuando decimos que tenemos un problema porque hay muchos partidos, ¿cuál es exactamente el problema en que tengamos muchos partidos? Bueno, contestémosla. A ver, yo te puedo decir lo que por lo menos probablemente mucha gente está pensando, porque se escucha mucho. Bueno, cuando hay muchos partidos, te lo puedo decir a ti, y hay una fragmentación en muchos partidos, se corre el riesgo de que partidos con una presencia muy menor puedan ser los que definan, por ejemplo, una ley. Porque los 2 votos o 3 votos que ese partido puede tener pueden hacer la diferencia entre uno y otro. Y finalmente tú tienes partidos que eventualmente, no lo voy a poner en términos más o menos así coloquiales, pero pueden estar ofreciéndose, si es que efectivamente son los que cambian la situación. Ahí tú tienes una situación donde mucha fragmentación puede hacer que partidos con muy poca representación sean los que definan. Sí, y de hecho ese es un problema, Fernando, pero yo creo que el problema más importante que tenemos hoy día en materia de funcionamiento del Congreso no dice relación tanto con el número de partidos que tenemos como con el hecho de que no tengamos mecanismos adecuados de disciplina partidaria al interior del Congreso. A ver, ¿qué es la disciplina partidaria en ese sentido? Bueno, ahí es una cuestión que también sobre la que conviene hacer una suerte de pedagogía, ¿no? Y es que acá tenemos nosotros en Chile una decisión que todavía no hemos tomado del todo, que es la decisión relativa a quién es, por así decirlo, el dueño o el propietario del escaño en el Parlamento. ¿Es el partido político o es el volvió a reflotar candidato? Esa discusión ahora, ¿no? Bueno, ese es un punto súper interesante. Yo miraba hoy día una declaración, un punto que hizo Franco Parisi, diciendo que no iba nunca más Gaspar Rivas a ser candidato por el Partido de la Gente. Bueno, no hay herramientas en los partidos políticos para que personas que fueron elegidas por una plataforma, ¿no?, partidista, luego se desligan del partido, pasen a ser independientes y terminen desordenando el Congreso. Hoy día lo que ocurre, y el principal problema tiene que ver justamente con esa falta de disciplina que hay al interior del Congreso Nacional. De hecho, fíjate tú que siempre estamos hablando de la Cámara, pero en el Senado tenemos un senador o una senadora que fueron electos por votos de un cierto partido, que se han desligado de ese partido político y hoy día son el voto swing, digámoslo así, que define un poco la agenda en que se mueve. Y déjame ver si es que eso tiene algún grado de paralelo con situaciones que quizás estabas pensando en eso cuando mencionaste lo del Senado, pero que tiene la siguiente situación, donde de un partido, cosa que ha pasado y lo estamos viendo, se produce una fragmentación de ese partido y varios parlamentarios de ese partido salen de ese partido y forman otro partido y no pierden el escaño que ganaron cuando eran representantes del partido anterior y en base a ese partido y sus ideas consiguieron la confianza de la gente para que los votara. Exacto. Aquí, en ese sentido, ¿cómo ves tú esa misma lógica en otros países, quizás con un sistema político que podría ser más idóneo? ¿Qué es lo que hacen en otras partes para que no ocurra esta discusión? Mira, en la comisión experta se ofrecían un par de herramientas. Mi cocomisionado Sebastián Soto, ¿no?, porque estaba por Evópoli nominado en la comisión, utilizó una expresión que era la caja de herramientas, ¿no? O sea, no es que tampoco la comisión proponía una reforma súper comprensiva del sistema político. Tuvimos 3 meses. El sistema político tiene que cuidar gobernabilidad y representatividad. Yo creo que nosotros nos fuimos mucho por la gobernabilidad y anduvimos un poquito descuidando la representatividad, que es un tema que habría que también hoy día mirar, ¿no? Pero en esa caja de herramientas iban un par de herramientas justamente que permitían un poco entrarle a este tema. La pérdida del escaño para el candidato o candidata que, habiendo sido, ¿no?, candidata por un partido político, renuncia a ese partido político, porque como tú bien dices, corre, se presenta, gana en virtud de una plataforma de un partido político. Pero esto no es solo porque hay una máquina de ese partido que funciona en lo electoral, que hace el puerta a puerta y que consigue votos, sino porque uno esperaría que los partidos políticos puedan representar ideas, ¿no?, programas ideológicos sobre las bases de la cual nosotras las personas votamos, ¿no? Entonces ahí tenías una herramienta. El candidato o la candidata que se presenta por un partido X, que luego que está elegido renuncia a ese partido, pierde el escaño. ¿Y quién es el dueño del escaño entonces?
el partido político sobre cuya plataforma ideológica ese candidato o esa candidata fue elegido o elegida. La otra herramienta era la de la expulsión del parlamentario o la parlamentaria, en cuyo caso también perdía el escaño, pero como contrapartida, porque había un cierto temor de que esto pudiese generar una serie de vendetas internas, ¿no? Como contrapartida, los partidos políticos tenían que sofisticar, modernizar sus sistemas de acusación y de expulsión, debido proceso, estar controlados por el Tricel, en fin, algunos también Ahora, presos. algo de eso se vio en las siguientes situaciones. Cuando tú, por ejemplo, llegaba un nuevo gobierno y llamaba a un parlamentario a ser ministro, por ejemplo, y quedaba ese escaño vacío, y ese escaño lo llenaba el partido. No se hacía una elección nueva para eso. Exacto. Y eso funcionaba. Pero tú tienes razón, Domingo, en que hay una situación todavía pendiente de qué pasa cuando, y voy a plantearlo en términos que, si tú quieres, ético-morales, tú ganas la confianza de la gente de acuerdo a las ideas que transmites y que esas ideas representan un determinado partido político que está respaldándote, y después de ganar rompes con el partido y postulas por otra maquinaria o por otro partido o te quedas ahí esperando. ¿Qué tanto, la pregunta es, qué tanto entonces la gente vota por la persona o qué tanto vota por la corriente que la persona representa? Yo creo que esa es una discusión clave, Fernando. De hecho, lo que toda la gente, o parte importante de la gente de las ciencias políticas ha dicho, basado en la experiencia, en el funcionamiento de otros sistemas, que necesitamos hacer para corregir efectivamente el comportamiento al interior del Congreso, es optar por un sistema de listas cerradas. O sea, uno vota por la lista, ¿no?, del partido, y el orden en que está esa lista es en que se eligen los escaños que obtengan la votación necesaria al Congreso Nacional. O sea, uno vota de nuevo por un programa político, ¿no? Uno vota por izquierda, por centro, por derecha, y es el partido el que me ofrece a mí una planilla de personas en las que yo le entrego mi confianza a través del voto. En Chile lo que tenemos no, en Chile lo que tenemos son estas listas, tenemos pactos, tenemos subpactos, ¿no? Tenemos muchas veces un popurrí de personas que se van de alguna manera juntando en estas agrupaciones para efectos de poder ser elegidas, porque el sistema, a pesar de que premia la mayor votación y premia el voto de la lista, premia el voto del partido y después premia el voto del candidato o la candidata, de todas maneras incentiva estos personalismos, y ese es el problema que hoy día tenemos, ¿no? La gente todavía tiene la convicción de que uno vota por persona, efectivamente uno marca a la persona, pero el voto, como se cuenta para determinar qué candidato va al Congreso Nacional, es por lista, por partido y por candidato. O sea, hay una triple aquí conjunción de entidades que participan para determinar finalmente quién se vota. ¿Qué es lo que se dice muchas veces? Sí. Que Chile no está preparado culturalmente. Se ha dicho esto, por ejemplo, respecto al parlamentarismo, que si tú me preguntas a mí en términos teóricos y prácticos, ¿cómo ordenamos un Congreso Nacional? Con un primer ministro que cuenta con el apoyo del Congreso, y sobre esa base gobierna, y vamos buscando sistemas para modular las faltas de confianza como ocurre en el sistema parlamentario. Bien, se ha dicho que Chile no está preparado culturalmente para eso. Ahora eso es bien divertido, Domingo, porque yo vengo escuchando hace como 30 años que no está preparado para eso, digamos. ¿Cómo notas tú cuando algo está preparado para un cambio fundamental en, por ejemplo, la forma en que tú eliges a tus representantes en el Congreso? ¿Cuándo se nota que uno está preparado? Yo tendería a pensar que uno lo nota cuando la gente mayoritariamente accede a votar por un sistema así. Exacto. Plebiscítalo. O cuando funciona mal. Y muchas veces, Fernando, lo que ha venido ocurriendo, fíjate tú, la última modificación a la financiación del sistema político o la última modificación al sistema electoral en Chile tienen que ver, por cierto, con ciertos diagnósticos de que no funciona bien. El sistema binominal sobre representaba a un cierto sector, es un sistema extraño en el mundo, provocaba un empate prácticamente técnico en el Congreso. Si a eso le sumaban las reglas de supermayoría de las leyes, no se podía hacer nada en Chile significativo si es que no contaba con el veto del sector sobre representado por el sistema binominal. Pero ¿cuándo se modifica?
cuando estamos frente a una crisis de representatividad, cuando comienzan a aparecer partidos más jóvenes por el lado y cuando los incumbentes quieren salvar de todas maneras su permanencia en el Congreso y abren, ¿no?, distritos a nuevas votaciones. El sistema de financiación, exactamente lo mismo. Sabíamos que había problemas de financiación, sabían que había espacios para eventual corruptela. ¿Cuándo se modifica? Cuando estallan los casos de financiamiento ilegal a la política. Hoy día tenemos un sistema político de nuevo, donde en los grandes trazos hay un acuerdo de que algo hay que hacer para que funcione bien. No estamos todavía muy seguros qué es lo que hace que funcione mal, pero si vamos a esperar que esto explote para recién ahí entonces ofrecer la alternativa, quizás vamos a terminar con alternativas que son un poco apresuradas. Entonces, yo creo que tenemos que justamente dar estas discusiones, poner las alternativas sobre la mesa y que la gente, como tú bien dices, vaya tomando partido por una y por otra. Fíjate que se decía lo mismo respecto al voto obligatorio hace cosa de un puñado de años, ¿no? Chile no está preparado culturalmente para el voto obligatorio, aquí la gente siente que es un derecho y que no es una obligación. Hoy día tenemos voto obligatorio y en las elecciones que están por venir vamos a tener ese sistema para el cual supuestamente la misma población no estaba preparada. Entonces, yo creo que hay que mostrar, si uno quiere encarar en verdad el problema que hoy día tiene el Congreso y lograr un presidencialismo de mayoría, disciplinar los partidos políticos, fortalecer los partidos políticos, lo que no significa que los partidos tengan que hacer la pega de llegar a la ciudadanía también. El sistema de listas cerradas es uno que debiese estar puesto sobre la mesa para efectos de, como digo, disciplinar y evitar estos personalismos, estos caudillismos que después terminan haciendo imposible la conversación en el Congreso. Más allá de la fragmentación, el discolaje, ¿no?, el transfugismo político, como lo decía el comisionado Gabriel Osorio. Sí, este tema, el del sistema político, es una cosa súper interesante porque convengamos algo. Si tú hicieras una encuesta en la calle preguntando, ¿por qué me puede describir cómo es el sistema político chileno? Probablemente mucha gente diría que es presidencialista, mucha gente me dirían que hay un parlamento, que hay 2 cámaras. Pero cuando tú entras a ver cómo funcionan, cómo se llega a esas instancias, la cosa se complica porque está lleno de vericuetos distintos que mucha gente no conoce, la misma gente que ha votado por las personas. Desde ese punto de vista y para tratar de ver, ¿crees tú que hay alguna posibilidad, no sé si de consenso, pero por lo menos de un acuerdo mayoritario en el espectro político para un nuevo sistema político en el sentido de lo que estamos conversando? Mira, déjame decirlo en términos de la misma práctica legislativa. Tú has visto que cuando se vota una idea de legislar, no se ha definido nada, solamente se dice algo así como, mira, sobre este tema vale la pena discutir, debatir y vamos a legislar algo, veamos cuánto nos toma acordar los detalles. Entonces yo creo que efectivamente a nivel de idea de legislar, ese consenso está y es transversal. Segundo, en parte importante, ese consenso también se acarrea de alguna manera desde el trabajo de la comisión experta, no porque lo hizo la comisión experta, porque era un tema que efectivamente había que abordar allí. Entonces ahí también hubo consensos transversales, podría uno decir, si uno revisa los votos de la comisión, desde representantes del Partido Republicano al Partido Comunista, ¿no? De nuevo, entonces hay ahí otro apoyo para abordar este tema. Pero también hay olas en la salida de puerto, ¿no? Y hay 2 olas importantes que este año hay que tener presentes. Una de ellas es que es un año electoral. Sí. Y un año electoral siempre es complejo este tipo de modificaciones porque si algo van a querer los candidatos y las candidatas es tener seguridad de cuáles son las reglas con las cuales tienen que jugar. Entonces la incumbencia, que siempre está presente, y un factor, digamos, cualquiera que se sorprenda con la incumbencia, tendría que haber llegado de Marte, ¿no? Esto es parte de lo que los políticos y las políticas hacen y es parte de las reglas del juego, ¿no? Pero en año electoral quizás se vuelve algo más complejo, una reforma. Y lo segundo, y yo creo que eso sí es algo que debiésemos mirar con mucho cuidado, es que esto no termine siendo una modificación donde se agreguen 2 o 3 cositas, porque esas 2 o 3 cositas se ha hablado, por ejemplo, del umbral del 5% o de las normas antidiscolaje, quizás no van a lograr dar cuenta, ¿no?, de una digamos, reforma comprensiva, que es lo que efectivamente se necesita para poder modificar, como tú bien dices, una verdadera reforma al sistema político, ¿no? Y esas son 2 olas que hay que hoy día todavía capear bien. Una cosa que tú eres testigo privilegiado porque fuiste parte del panel de expertos, pero yo tengo la impresión que
no queda bien armado el sistema político hasta que la gente no se siente cómoda con él. Y aquí hay una segunda derivada de esto. Por sentirse cómodo, yo digo, mira, yo creo que esto es mejor de lo que había, etcétera, que haya. Pero está este otro ingrediente humano, pero siempre permanente, que es el factor de inercia. Es decir, el no tratar de probar cosas que son nuevas cuando tú has hecho toda una vida de cosas que pueden ser no tan buenas como las que eventualmente podrían ser, pero tú las conoces. Sí. Y por lo tanto se te reduce la incertidumbre política. ¿Qué tan audaces somos los chilenos, a tu juicio, para poder hacer cambios en el sistema político cuando se necesita hacerlo? Yo creo que en general somos poco audaces en términos de reformas institucionales, ¿no? Roberto Unger tiene una expresión que es maravillosa. Él dice que no es solamente de Chile, sino que del mundo, ¿no? Que es el fetichismo institucional. O sea, pensar que las instituciones son de una cierta forma y que no pueden ser de otra forma. O sea, que el Congreso tiene que ser bicameral. Y están las razones en Chile para que el Congreso sea bicameral, como uno suele leerlas en la experiencia comparada. O sea, no somos un Estado federal, ni las cámaras tienen atribuciones diversas, no, pero tenemos un Congreso bicameral. Entonces, ese fetichismo institucional muchas veces nos inmoviliza y nos impide probar institucionalidad, nos impide probar procedimientos, ¿no? Ahora, eso supongo, de lo que tú estás diciendo, es a través de todo el espectro político. Totalmente. O sea, de izquierda a derecha, se sienten más cómodos con algo que ya está desde el nacimiento de la República, que es dos cámaras. Exacto. Y en el caso mismo del sistema político, yo creo que también todavía nos falta un poquito masticar mejor el diagnóstico respecto a la última reforma del sistema electoral. Yo creo que hay una campaña algo contumaz, y yo creo que más bien buscando un rédito político muy inmediato de atacar la reforma del sistema electoral, pero yo creo que todavía en tan poco tiempo no tenemos todavía la capacidad de poder evaluar cómo está funcionando efectivamente ese sistema electoral. Y tú dijiste, Fernando, una cuestión que para mí es clave, y en este tema, como en pocos temas relativos a lo constitucional, se verifica tan nítidamente, que es el cruce, digámoslo así, si me permites decirlo así, entre derecho y sociología. O sea, el sistema político no se va a modificar, no va a surtir ningún cambio importante si es que no va acompañado de modificación de reglas a nivel constitucional, legal, incluso de reglamento de las cámaras, y si no va acompañado de una cierta práctica política. Y la práctica es muy importante para el funcionamiento del sistema político. Y lo mismo va a pasar a nivel de ciudadanía. El sistema político puede ser perfecto, podemos tener unas reglas, las mejores reglas que podemos haber diseñado en base a la experiencia comparada y local, pero si la gente no siente que esto le está sirviendo, no vamos a tener, si me permite la expresión, no vamos a tener en verdad un nuevo sistema político. Y lo que hoy día la gente siente es que, a pesar de que yo te puedo mostrar las cifras, que los proyectos de ley se aprueban, que es un gobierno que ha aprobado más leyes que los otros gobiernos comparativamente en sus 2 primeros años, yo creo que la gente no siente que significativamente hay proyectos de ley que puedan abordar, voy a poner noventero aquí, los problemas reales de la gente, como decía Lavín, ¿no? Y esa es una cuestión que yo creo que es súper preocupante para el sistema político, porque es posible que las coaliciones políticas estén pensando esto en ganada de corto plazo, ¿no? Yo te bloqueo, no permito que tú implementes tu agenda, después me toca a mí ser oposición, y es fácil ser oposición, sobre todo hoy día en Chile, ¿no? Donde hay una suerte como Chile es de oposición, decía alguien, ¿no? Pero el problema es cuánta distancia estás provocando, cuánto abismo estás generando entre la ciudadanía y el sistema político y el sistema democrático, ¿no? Porque si este abismo se sigue acrecentando, yo tengo la preocupación de que esto no se vaya a resolver con una nueva elección donde vamos a ver cómo funciona mejor la democracia, sino salimos quizás disparados en otro sentido. Y eso yo creo que hay que tener como una preocupación muy, muy presente respecto al sistema político. Interesante. ¿Tú crees que va a haber un tercer intento de hacer una nueva constitución ahora relativamente luego, no? Yo creo que depende. Déjame decirlo así, yo escribí un artículo cortito en una revista de Rumbo, del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo, que se llama Laboratorio Constitucional. Y descansando mucho en ideas de Fernando Atria, que yo creo que en esto tiene una lucidez pocas veces vista, yo creo que uno puede mostrar que lo que singularizaba la Constitución del 80, más que su contenido, que por cierto es importante, más que sus palabras, eran lo que Fernando llamó las trampas o los cerrojos. El sistema binominal que provocaba un empate,
leyes de supermayoría de 4/7, las leyes orgánicas, y unos super quórums de reforma constitucional, más el control preventivo del Tribunal Constitucional. De esas 4 trampas, 3 cayeron, no por los procesos constituyentes, por debajo, pero a propósito de los procesos constituyentes, ¿no? Cambió el sistema electoral 2015 producto de una crisis, caen los quórums de ley orgánica constitucional, hoy día es mayoría absoluta, se rebajan a 4/7 los quórums de reforma constitucional y queda solo el TC con control preventivo, que yo creo que no tiene, más allá de su composición, no puede ser una Cámara que sola no se pare frente a la tramitación legislativa. Entonces mi impresión es que, habiéndose desmontado esos cerrojos, como dice Fernando, lo que tenemos es un laboratorio constitucional que hay que ver cómo funciona. Yo creo que si ese laboratorio constitucional, ese laboratorio político, le entrega respuestas a las preocupaciones de la gente, se va a consolidar, no la Constitución de 1980 como se ha dicho, no es que se legitime, se va a legitimar esta nueva Constitución que ya no tiene esas trampas antidemocráticas. Pero si no hay respuestas, yo no creo que sea poco probable que tengamos en el breve plazo una nueva propuesta, porque si el sistema político no le entrega respuestas a la ciudadanía, en temas de pensiones, en temas de salud, que son los temas en temas de seguridad, entonces la ciudadanía va a sentir que aquí hay que hacer cambios estructurales más profundos. Bueno, ese es un dilema que, si me la deja, me mata, si que me la sacas me muero, ¿ah? Pero son cosas que pasan en los países cuando están en una disyuntiva que evidentemente exige, mira, hay que hacer las cosas de una manera distinta. No sabemos exactamente si es esta o esta otra, lo que sí sabemos es que tiene que ser aprobada. Exacto. Y eso cuesta bastante. Así es. Muchas gracias, Domingo, por haber estado con nosotros. A ti, Fernando. Que te vaya muy bien.